se le denomina el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que tenemos dentro del centro comercial. El centro comercial de Concepción del Uruguay, digamos, nuclea a todos los comerciantes industriales, es el sindicato de empleados de comercio versión propietarios de comercio, digamos. Representa a la patronal. Y lo que hacemos habitualmente son investigaciones o estudios de mercado que tienen que ver con la situación de Concepción del Uruguay. Nosotros, todos los trabajos que nosotros estamos haciendo en la actualidad, se los brindamos a la sociedad gratuitamente. O sea, por ejemplo, hacemos un relevamiento de precio de la canasta básica de productos de acá de Concepción del Uruguay, y lo que hacemos ahí, hicimos, por ejemplo, un relevamiento de, por ejemplo, los comedores infantiles que hay en Concepción del Uruguay, cuánta gente asiste a cada comedor, bueno, un montón de informaciones que a veces tienen que ver con lo económico, a veces tienen que ver más con lo social de Concepción del Uruguay, y bueno, está formada aproximadamente por 8 personas, digamos, profesionales de distintas áreas, y bueno, en este momento a mí como representante del centro comercial me toca ocupar el cargo de representante técnico del instituto, digamos, de ser el representante dentro de las autoridades del centro comercial del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. ¿Ustedes tienen un staff fijo de investigadores o contratan investigadores freelance? Nosotros tenemos el staff fijo de investigadores y además, de acuerdo a la investigación, adjuntamos otras instituciones u otros investigadores o encuestadores. Ahora, por ejemplo, tenemos en carpeta una investigación de mercado que tiene que ver con un relevamiento entre Boulevard Irigoyen, calle Suipacha y Díaz Vélez para el lado del puerto también. Todo lo que hay adentro, vamos a hacer un relevamiento con una app que nos va a geolocalizar cada comercio que abierto con nombre, rubro, y además cada local que esté cerrado. ¿Y esto lo están haciendo con los investigadores propios? Eso lo estamos haciendo con nuestros investigadores, pero además en esta investigación en particular contratamos a gente que va a relevar en la calle, la gente que va a caminar en la calle. Claro. O sea que, bueno, encuestadores, vamos rotando. Después, por ejemplo, digamos. estamos... ¿Cómo? Gente que levante la información y que la geolocalice. Claro, que tienen que caminar todas las calles. Y otra, por ejemplo, de las investigaciones que tenemos en carpeta es la participación de la mujer, o sea, el trabajo no remunerativo de las mujeres en Concepción del Uruguay, claro. Sobre todo en el cuidado de personas con discapacidad. En nuestro equipo está Eliana Fernández Escobar, quien actualmente es la directora de Género, Mujeres y Diversidad de Concepción del Uruguay, y nos planteó hacer una investigación con respecto a este tipo de trabajo no remunerado. Walter, acá está diciendo sí. Trabajo no remunerado, o sea, trabajo social o trabajo doméstico. No, me refiero casa. Particularmente cuando en la familia, por ejemplo, vamos a investigar, existe una persona con discapacidad o con movilidad reducida, por ejemplo, por la edad, en general es la mujer que se ocupa del cuidado de esa persona. Claro, el trabajo de cuidado no remunerado en el caso de discapacidad, no el trabajo de reproducción norma sociedad, el trabajo no. Digamos, lo que queremos es visibilizar todo ese trabajo intensivo que hacen muchas mujeres desde su casa y cuantificarlo además para que se sepa, digamos, pero que la mujer solo en los casos de discapacidades de cuidados habituales que hacen todas las mujeres, en general se sabe que cuando se hace manejo del tiempo, las mujeres por lo menos trabajan 2 horas más diarias. No, nosotros el objeto de estudio de esta investigación que estamos por hacer es solamente enfocada a las personas, por eso tenemos ya un relevamiento hecho, cuáles son los hogares que tienen personas con discapacidad en su casa. Entonces el objeto de estudio van a ser de situaciones de discapacidad. Exacto, el objeto de estudio son los hogares que tienen personas con discapacidad. Perfecto. Una pregunta, el trabajo que comentaste de los comedores, ¿lo podríamos tener? Porque ese dato claro. nos serviría para el trabajo que estamos haciendo. Sí, cómo no. Yo como le decía, todos nuestros trabajos son públicos, salvo algunos trabajos que nos piden algunas instituciones o empresas, y en ese caso los cobramos. No instituciones, a la institución no le cobramos nada, a la empresa en particular. Así que Virginia, que fue quien me pasó el link, yo
con posterioridad me pasa el correo electrónico y se lo envío por WhatsApp, lo busco, creo que lo tengo en el Dale. Drive, Dale. se lo envío Bueno, por yo WhatsApp. me presento. Yo soy la titular de la cátedra, Pepo es el adjunto, Guillermo es el jefe de trabajos prácticos y Virginia es nuestra ayudante alumna. Después están los estudiantes de este año, que son 8 alumnos de planificación urbanística. El trabajo que ahora va a presentar Guillermo de escenarios es un trabajo que hicimos en el año 2016 y que tuvo sucesivas correcciones. Así que ya lo dejamos a Guillermo empezar, parece. Si me esperás un segundito, Guillermo, que te escucho un poquito, lo escucho un poquito abajo, voy a subir un poquito el volumen de la máquina. Bienvenido, Vale. Marcelo. Ah, ¿cómo Hola les va? Marcelo, ¿qué tal? Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Marcelo, y hola Walter, no te había saludado. ¿Cómo va? Buenas tardes. Marcelo es otro del equipo de que nosotros tenemos, otro miembro de nuestro equipo del Instituto de Investigaciones que les contaba un poquito a qué nos dedicamos. Ya estoy listo, si quieren arrancar. Marcelo, ¿vos escuchás bien? Sí, escucho bien. Bueno, si quieren arrancar ustedes con la presentación. Dale. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Perfecto. perfecto. Listo. Bueno, decía Graciela de este trabajo que se llamó Escenario de Movilidad Concepción del Uruguay 2030. Arrancó en el año 2016 y bajo una nueva conformación de la célula urbana que es la supermanzana. A lo mejor por ahí han escuchado hablar de este tema de supermanzana porque está bastante en auge ahora con el tema de la pandemia, tanto el modelo de supermanzana de Barcelona como el modelo de los 15 minutos en bicicleta que están proponiendo desde Londres. O sea, una de las problemáticas de la ciudad, el por qué nace este tema de la supermanzana y en Barcelona, es a partir de la contaminación producida por el uso del automóvil. Esto hizo que en el año 89 el Ayuntamiento de Barcelona contratara a Salvador Rueda, que no es arquitecto, no es urbanista, es un psicólogo y ecólogo, empezar a partir de ese año a trabajar cómo podía solucionar el tema de tantos automóviles en Barcelona, tanta contaminación, y poder utilizar el transporte público como uno de los medios de movilidad a mediana o larga distancia. Entonces empezó a ver que el problema del porcentaje de calles sobre el porcentaje del viario peatonal, el tamaño de las manzanas que hacía dificultoso estos trayectos, porque en el caso de ellos cada 120 metros, en el caso nuestro cada 60 metros tenemos distancia de frenado que dificulta el normal desenvolvimiento del transporte público, y lo colapsado que estaba el sistema por el uso del automóvil. Entonces diagramó lo que denominó supermanzana, que establece así que esta nueva célula urbana, en lugar de ser una manzana de 120 por 120 en aquel caso, es de casi 400 por 400, porque lo que hace es nuclear 9 manzanas en una sola. Esto hace tener calles pasantes en el exterior de esa supermanzana y calles con tránsito pacificado y no pasante hacia el interior de la supermanzana. Esto lo que hace es que transporte público, el transporte de carga y hasta el automóvil, por esas calles pasantes, no aumente su velocidad, pero sí tenga en el recorrido un mejor promedio de velocidad. Y eso hace que se mejore el tiempo de llegar a las paradas de colectivo, etcétera, 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 que tiene para ello todo un estudio psicológico de cuánto es el tiempo de espera que una persona puede estar esperando el transporte público, a partir de cuántos minutos la gente empieza a tener esa molestia de decir, bueno, estoy esperando en demasía. Y con este estudio fue empezando a construir este sistema de movilidad que tiene que ver con el peatón, con la bicicleta, con el transporte público de pasajeros y con el transporte de carga. El tema era reducir esa contaminación y reducir el uso del automóvil en la ciudad. Para ello, ya en el año 89 diagramó un sistema ortogonal de circulación de este transporte, pero que recién lo empezó a utilizar hace 8, 10, 12 años atrás. Es más, en su oficina tiene un cuadro. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él, sentarme a charlar y preguntarle varias cosas, por eso que seguimos insistiendo desde la cátedra con el tema de la supermanzana,
tenía un diagrama que hizo en el año 89 a mano alzada con lápiz de este sistema ortogonal, que me dijo si yo en el 89 lo proponía, ese día terminaba el contrato y sin embargo en el año 2016 todavía estaba trabajando para el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora la agencia está con otro presidente porque él se acaba de jubilar hace 3 años. Entonces ese sistema lo que hace es tener esa calle pasante por fuera, con una velocidad máxima de 50 kilómetros, y calles internas no pasantes donde el vehículo puede ingresar y volver a salir, o sea, el vehículo de los habitantes de esa manzana puede entrar y volver a salir para abastecer esa manzana, pero no puede cruzar de un sector a otro. Eso también impide el paso de aquel que no va a ninguna actividad extra o que quiere ir a otro de la ciudad, que no ingrese a esa manzana. A esto también se le consultó por la problemática de la implementación, que es algo que a veces he estado hablando con Martín Molina, que hoy justo no pudo estar en la reunión porque tenía otros asuntos personales. Hernán Molina. Y sí, es algo, Hernán Molina, sí. Es algo que lleva tiempo, o sea, hay primeras etapas de concientización, de marcado de calles con pintura, de concientización de la gente de cómo se puede utilizar o no. Nosotros me parece que los primeros días de pandemia, medio que usamos el espacio público con Supermanzana, sobre todo en lo que eran las veredas de las calles del Banco Entre Ríos y del Banco Nación, y en Buenos Aires en muchos lugares donde se tuvieron que poner sillas en la calle, y la verdad que hoy, ganar más espacio público con estos sistemas. Hoy estaba escuchando que en la ciudad de Buenos Aires también, por esta congestión que hubo estos primeros días de la gente que salía a correr y a caminar, están determinando calles que se van a peatonalizar durante la noche para que la gente pueda salir. Entonces, una forma de ganar espacio público para el peatón y facilitar, por otro lado, el tema de un transporte público de calidad y que llegue en tiempo y forma a los distintos lugares de la ciudad. Guillermo, te hago una consulta. ¿Lo amarillo que se ve en el cruce de calle es un corte físico o un corte, digamos, estético, que puede ser la pintura o algo? Bueno, eso se trabaja con el tiempo. En un principio es un corte que se hace para que los vehículos no sigan la trayectoria que están acostumbrados a hacer y vuelvan a retomar por la otra calle. Con el tiempo eso se establecen como pequeñas plazoletas o pequeños lugares de uso de público con distintas actividades. Por lo general, en la Supermanzana que se inauguró en el año 2016, creo, en Pueblo Nuevo, se establecieron uso preferencial en algunas de ellas y en algunas de las otras se hicieron con talleres participativos. Después, más adelante, a lo mejor hay un dibujo, me parece, de la que los chicos trabajaron hace unos años atrás. Pero es arbolado, es alguna especie de juego, algún lugar de estancia que, imaginémonos, que en ese trayecto interior del vehículo es a velocidad mínima de 10 kilómetros, solamente para la gente que tiene que ingresar a su garage o a su domicilio particular, solamente ingresan ambulancia, autos de seguridad o bomberos, no entra cualquier vehículo ni puede pasar por ese sector. Es una zona delimitada solamente para ellos, pero siempre, si bien está acotado el lugar por donde tienen que pasar los automóviles, la prioridad siempre dentro de esa supermanzana es del peatón. Y bueno, estos ejes estructurantes de lo que fue ese plan de movilidad que hicimos en el año 2016, como les dije hoy, tenía el tema de la movilidad a pie, de la bicicleta, del transporte público y de la distribución de mercadería. Para hacerlo un poco medio rápido, el tema de mejoramiento de accesibilidad de los peatones al sector, se hace en un primer modo sin hacer el cambio físico del lugar, siguen estando las veredas, siguen estando la calle, pero con el correr del tiempo se igualan las alturas de vereda como se hizo en la peatonal de Concepción del Uruguay. Pero eso lleva un proceso. Tiene que ver con el arreglado, tiene que ver con el hecho de que los comercios pueden empezar a sacar mesas, empezar a usar el espacio público para sus actividades, y se libera siempre durante todo el día para el peatón y tiene ciertos horarios para lo que es el ingreso de alguna mercadería, que si bien no pueden entrar camiones de gran porte, sí pequeños vehículos. También otro
otro mecanismo que viene, otro punto a tener en cuenta también es lo que ellos le llaman los caminos escolares seguros. Es un análisis entre padres, alumnos y activos de las escuelas de ver qué recorrido mayoritariamente hacen los chicos saliendo del colegio hacia su vivienda. Entonces el lugar tiene todo un tratamiento de acera, tiene un tratamiento de tener algunos locales que se adhieren a este sistema, alguna calcamonía donde indica que cualquier problema que tenga el chico de inseguridad o que se sienta mal, se sienta descompuesto, necesite algo, puede ingresar a ese lugar y ese comerciante lo ayudará, dándole un teléfono o asistiéndolo o llamando a alguna emergencia o algo. Bueno, eso va todo de la mano de normativa, de concientización y de una idea prioritaria que hay en varios países, que es el peatón en primer lugar. O sea, el peatón, el lugar de paso en la senda peatonal, el peatón siempre prioritario en toda actividad. Otro tema tiene que ver con el tema de la bicicleta, ya sea la bicicleta pública o la bicicleta que podemos tener cada uno en nuestra vivienda, y es la elaboración de todo un sistema de bicisenda, lugares para estacionamiento de bicisenda seguro, generalmente en lo que son lugares de administración pública, colegios, universidades, ¿no? Con, bueno, sistema de pintado y demás. Y el otro que un poco más interesaba a la charla, como lo habíamos hablado con Marcelo hace un rato atrás, que ver el tema este de la movilidad del transporte público. O sea, para que se pacifique en calle y el vehículo llegue menos a las ciudades, lo que tenemos que hacer también es tener un transporte público de calidad. Cuando se trabajó en el año 2016, se hicieron algo de 200 encuestas personales y por internet en distintos puntos de la ciudad, preguntando, entre otras cosas, ¿se utilizaba el transporte público o no? ¿En qué se movilizaba a hacer sus actividades? ¿Hacia dónde se movilizaba? ¿Por qué no usaba el transporte público? ¿Si lo usaría? ¿Si usaba bicicleta? Y si no lo usaba, ¿por qué? Bueno, una serie de preguntas más, encuestas que se hicieron a todas las empresas de remise, a remiseros en particular, encuestas que se hicieron en la terminal de ómnibus y encuestas de accidentología que se hicieron en el hospital, en las empresas de emergencia y en la municipalidad y en la policía. ¿Por qué? Tal vez ahora sí, pero en el año 2016 no había una información en un solo punto de saber qué accidente había en Concepción del Uruguay más, si era auto, bicicleta, automoto, y la característica de esto, si era accidente con hecho de sangre, si eran solamente roturas materiales. Bueno, entonces con todo ese análisis también lo que se detectó fueron los puntos conflictivos de Concepción del Uruguay, que eran principalmente la zona del acceso donde estaba el semáforo que conocíamos como la verdulería del Uruguayo, Alberdi y Boulevard Arauz, y otra zona era la zona del Hospital Nuevo. Esos eran como los 3 focos de accidentes más frecuentes en la ciudad. Entonces con todo eso se empezó a trabajar en un sistema de movilidad de transporte público que tenía la característica de ser ortogonal, o sea, sistema de línea de colectivos que recorrían de norte a sur y de este a oeste, que se cruzaban en un punto. Esto hacía que con un solo lugar de transferencia nosotros pudiéramos ir de un punto al otro de la ciudad sin inconveniente. ¿Por qué esto? Una de las problemáticas que tenían en ese momento, creo que lo sigue teniendo, las líneas de colectivo en Concepción del Uruguay, eran que las 3 llegaban al hospital, las 3 llegaban al centro, había 2 que corrían en paralelo en muchos sectores, entonces se dificultaba no abastecer a toda la ciudad. Había amplia parte de la ciudad que no estaba abastecida. Guillermo, con respecto, te corto un segundo, con respecto a eso, nosotros tenemos una encuesta hecha hace no mucho tiempo, fin del año pasado, del transporte público, que nos dio como resultado que la gente, extrañamente lo que nosotros pensamos, no está tan en desacuerdo en este momento con los recorridos, ni con la frecuencia, sí con la calidad de las unidades. Claro. Así que, bueno, después la podemos compartir esa encuesta también. Quería agregar algo. Lo que pasa que cuando es ortogonal, en lugar de
estas vueltas, estas líneas intrincadas, porque indudablemente los prestadores probablemente sean los mismos. Estos cambios en los sistemas de movilidad lo que requiere es un acuerdo entre actores, ¿sí? Exacto. En Curitiba los mismos prestadores generaron el acuerdo articulados con el Estado municipal, ¿no? Y entonces lo que se gana es en mayor frecuencia, ¿sí? Nosotros en estos trabajos, con los mismos móviles, al ser ortogonal, se logró mayor cobertura y mayor frecuencia. Claro, y un poco la idea también era sumar más gente de la que hoy no utiliza el colectivo y dejar de utilizar el automóvil. Alguna vez en la municipalidad, después por falta de tiempo no se ha hecho, pero sería interesante hacer un estudio de flujos, de cuáles son de dónde hacia dónde se movilizan los vehículos que van hacia el centro y por qué lo hacen. Tal vez con el sistema de estacionamiento medido podamos saber qué cantidad de autos vienen, de qué sector van hacia el centro y para qué actividades van. O sea, quería agregar algo. En general, estos trabajos lo que se hacen sobre un gran pacto de movilidad urbana donde es multiactoral, ¿sí? Están tanto los prestadores de servicio como los usuarios, como los comerciantes, todo el mundo está representado en una mesa donde se acuerda la política de movilidad, ¿sí? En Barcelona se hizo un pacto de movilidad. Nuestro humilde trabajo también es trabajo que se hace en los primeros 3 meses del cuatrimestre. O sea, tal vez si pudiésemos tener más herramientas, más tiempo y más personal para trabajar, podríamos hacer algo mucho más amplio, pero al menos quería dejar en claro un poco los lineamientos de cómo se llegaba a esta propuesta. Y bueno, después el tema de la distribución de las mercaderías, que era algo que, si bien acá en Constitución de Uruguay creo que hay una ordenanza, no sé si se cumple, el tema de horario de carga y descarga. También tratábamos en alguno de estos escenarios de un lugar de transbordo de carga afuera de la ciudad, donde los camiones de gran porte puedan llegar hasta ahí, y adentro de la ciudad, en ciertos horarios, puedan ingresar vehículos. Bueno, ahora Guillermo, te interrumpo nuevamente, con respecto al transbordo de cargas, no sé si ubican el acceso, el camino viejo San Justo que está asfaltado ahora, donde están los colectivos estacionados. Un poquito más hacia el oeste hay como un nuevo loteo con una pachita en el frente. Ajá, sí. Un loteo grande. Bueno, ahí se va a probar hacer un transbordo de mercadería, que ingresen solamente camiones por ese área, hacer ahí, por el tema del coronavirus, el transbordo de mercadería, poder fumigar la mercadería de afuera e ingresar con camiones de menor porte a Concepción de Uruguay. O sea que podríamos ponerle el ojo en estos días a ese lugar y estudiar si se hace ahí. La otra que se estaba estudiando para hacer es donde está el centro de capacitaciones turísticas sobre el tránsito pesado. Claro, lo que pasa es que ya estás dentro de la planta urbana. Sea donde sea que el municipio pueda determinar que lo haga, nosotros le podríamos poner un ojo para ver si podemos tener una estadística de lo que sucede y cómo anduvo también, porque creo que el talón de Aquiles es la empresa que trabajan con productos que tienen cadena de frío. El transbordo es complicado porque no hay mucho transporte con frío de pequeño porte, digamos. Pero bueno, son todas cosas que hay que evaluar. Estamos hilando fino igual. Seguro, pero sí, pero al menos podría sacar en gran porcentaje todo lo que es transporte de carga pesado que entra en la ciudad, sobre todo la de materiales. Bueno, yendo ya al plan de movilidad, que se hizo en el año 2016, teníamos 23, 24 alumnos, o sea, hubo 7 grupos que trabajaron. Recorridos más o menos fueron muy similares a lo que era conectar, para tener una idea, barrio San Isidro con el puerto, conectar los dos frigoríficos, conectar puerto con 150 viviendas. Bueno, fueron 6 circuitos norte, sur, este, oeste que en algún lugar se cruzaban y que tenían la particularidad que nadie tenía que caminar más de 300 metros para llegar a una parada de colectivo, y si cruzamos todos estos 6 circuitos con el área de abastecimiento, teníamos casi un 100% de la planta urbana de Concepción del Uruguay servida con el transporte público. Desde ahí se trabajó
en varias propuestas. Una, voy a pasar rápidamente lo que fueron algunas propuestas. Una tenía que ver con hacer esta supermanzana en toda la ciudad y tener lo que se ve en rojo como tránsito pasante, y hacia el interior de Manzana lo que le explicaba hoy de la ruta pacificadas. Otros trabajaron los conceptos de supermanzana dentro del centro, tomando 4 manzanas y esas 4 manzanas haciendo un gran bloque. También se trabajó mucho con el parque lineal de la estación del ferrocarril, que en todos los años se ha trabajado y se trabaja con distintas propuestas, alguno con tren turístico, alguno con un tren de carga que pueda hacer esa ruptura en un sector y llevar mercadería a otro sector de la ciudad. Otros han trabajado en otros años, además de este, con el tema del transporte de pasajeros si se reactivara. Hubo algunos proyectos que hacían un traslado de la terminal a la zona del ferrocarril, entonces ahí concentraban lo que era un nodo de transporte público, transporte de pasajeros de media y larga distancia, y lo que era el ferrocarril. Fueron distintas propuestas que se fueron estableciendo. Otro grupo se concentró más en que este tema de lo que son las vías de transporte público de pasajeros necesitan cambios, necesitan perder el estacionamiento y tener ese lugar de estacionamiento como una zona de circulación prioritaria para el transporte público, remodelación de los bulevares en cuanto a contener las bicisendas, si era central, si era sobre un lado de la plazoleta o era sobre ambos lados de la plazoleta, ensanchamiento de vereda. Hubo un proyecto que se asemeja mucho a lo que fue en principio el proyecto de la municipalidad de ampliación de vereda en lo que es calle 9 de Julio hasta llegar a la plaza. Hubo distintos proyectos, pero todo tirando al tema de menos automóvil en la ciudad y mejor transporte público de pasajeros. Entonces, medio en resumen, el tema que fue el 2016 fue la prioridad peatón, ampliación de vereda y por consiguiente mayor arbolado urbano y espacio de estancia y recreación de los peatones, con la semi-peatonalización, la aparición de bicisenda, estos carriles prioritarios para el transporte público, ya sea remises, taxi, colectivo, no un carril único por la frecuencia que tenemos nosotros, pero sí prioritario donde sea prioridad del colectivo ese lugar. Restricción de vehículos de gran porte dentro de la ciudad, estación de transferencia de carga, horario de carga y descarga, un poco el resumen de lo que se trabajó en el 2016. En el 2017 trabajamos sobre la concepción, otro tema, y en el 2018 retomamos y estamos en un trabajo de investigación con el tema de la supermanzana. Lo dividimos. Supermanzana en el centro de Concepción del Uruguay, como para acotar el trabajo en un sector, pero la idea de la supermanzana iría entre lo que nos podemos decir la ciudad que está entre los bulevares, donde la trama es ortogonal. Supermanzana del centro de Concepción del Uruguay, y en el año 2019 lo que eran ecobarrios. Un mismo concepto de supermanzana, uno en esta ciudad tradicional y otra en los barrios donde la trama empieza a cambiar, ¿no? Lo que se hizo fue, bueno, en esta imagen puede ver un análisis de lo que es los usos del suelo a la izquierda, lo que es comercio, lo que es depósitos, servicios, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la derecha ve la densidad del uso del suelo, o sea, la cantidad de vivienda por hectárea. El más claro es menos densidad, el rojo más fuerte, mayor densidad, bueno, los espacios verdes y los celestes es educación. Con ese análisis se determinaron 16 supermanzanas, medio que el tema de la escuela normal y la Plaza Ramírez nos ató a un modelo, a una trama de esta supermanzana, y se eligieron 4 de estas supermanzanas para intervenir. Aquí se afinó un poco más el lápiz en cuanto al análisis de lo que era la densidad, de lo que era el uso del suelo, cómo era el movimiento vial y cómo se lo iba a modificar y cómo se iba a hacer el planteo del arbolado urbano. Entonces se diagramaron. Esta es la supermanzana donde está LT11, ahí también se trabajó utilizando ese
predio que me parece que es de Rizzi, donde en una época se iba a hacer un shopping, un supermercado, y hace años que estaba obsoleto, porque lo que recalcamos también siempre es, y se lo hemos recalcado al municipio, esto de tasas diferenciales para todo lo que es suelo vacante retenido en la ciudad y lo que es edificio ocioso, ¿no? O sea, todo aquel que está ocupando el suelo y no tiene una propiedad a la venta, si lo está reteniendo especulativamente, tener una sobretasa. Entonces, un poco acá aparecen esos recortes de esquina que hoy veías en amarillo, que es el sector donde se debe cambiar la dirección del automóvil, ¿no? Después esta otra fue muy característica porque era la plaza que, bueno, era todo un cambio en cuanto a sacar la vuelta del perro y darle otra connotación a la plaza y peatonalizar todo ese sector que tiene características muy especiales. Y esas son algunas fotos de lo que era la intervención en ese sector. Nosotros del centro comercial... Bueno, esto conjugó... Sí. Perdón, para no pasar de tema. Nosotros del centro comercial empujamos un proyecto de semi-peatonalización de la cuadra, para ponerlo en términos del Colegio Nacional y de la Basílica Inmaculada Concepción, y 2 viniendo de la 9 de julio hacia la plaza. Ese proyecto fue aprobado, el intendente Laurito compró los materiales y quedó en stand-by ahora en esta nueva gestión por la cuestión económica. Tengo entendido que Oliva no está tan convencido de semi-peatonalizar esas cuadras, que, bueno, el concepto cuál es, generar un espacio cultural y comercial, como lo tiene, por ejemplo, la Plaza de Salta y otras plazas, que tenga algunos estacionamientos, pero que sobre todo, como venía diciendo, favorezca la peatonalización, pero y los días, viernes por la noche, sábado por la noche, los bares que están ahí en ese sector, sobre todo, puedan sacar las mesas a las calles y generar un espacio cultural con bandas en la calle, o actividades teatrales como ya hay en el colegio, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, el año pasado, o el anterior, no recuerdo, el año pasado, Hernán y su equipo, fue con Seba Cernier, estuvieron en la cátedra, hicieron la presentación de este proyecto. O sea, ya no existía la ampliación de veredas sobre las 2 calles de 9 de julio, que se había sacado, sino que era